Ya lo tuvimos en la mañana, tremendo, el apóstol Misael Argeñal. Buenas tardes, que Dios les bendiga. Pueden sentarse, por favor. Saludos, Pastor Germán, gusto verte. El tema que compartí en la mañana está asociado al que voy a compartir esta tarde y tiene que ver con padres y mentores. Padres y mentores. El más grande movimiento de una iglesia en una ciudad o en un país tiene que ver con el trabajo del pastor en el proceso de formación de su gente. La mentoría, que para mí es uno de los puntos fundamentales en la vida del ministerio. Marcos capítulo 3, verso 13. Marcos 3:13 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Existen dos grandes elementos en el proceso de formación. Proceso es un conjunto de fases sucesivas en la vida de una persona. Voy a tratar de enseñar, porque este es un tema más enseñable que tipo predicación. Entonces, existen dos grandes elementos en el proceso de formación de una vida. En primer lugar, interviene el mentor y el padre. En la vida de la iglesia tenemos que aprender a familiarizarnos con la mentoría. Un mentor es un instructor. Instructor es un guía, es un maestro, es una persona que tiene grandes capacidades y cualidades de formación, habilidades, diría, de formación. Es alguien que tiene dones específicos para formar la vida de las personas que le han sido confiadas a él. El mentor instruye, adiestra, capacita, forma, toma a las personas en este nivel y las lleva a niveles muy altos, los procesa, los mentaliza en todos los aspectos de la vida cristiana. Entonces un mentor es eso. Lo que pasa es que durante décadas los hombres de Dios nos hemos dedicado a ser predicadores de la iglesia y vivimos una vida buscando a las ovejas, visitando a las ovejas, y la verdad es que el trabajo de un pastor, de un ministro de Dios, de un apóstol, debe ser un trabajo más de mentoría. Nosotros debemos ser más que predicadores, padres para una iglesia. El pastor es un padre, pero a la vez un mentor. El mentor se invierte en la vida de mucha gente, invierte su vida, su talento, sus capacidades, sus dones, imparte la vida de Dios, la unción que Dios le ha dado, la multiplica en la vida de los que están cerca de él. Porque la unción no es algo que se percibe porque yo le ponga las manos a alguien, porque alguien solicite, póngame las manos y yo tendré la unción que Dios le ha dado. Eso no es tan fácil. La unción se recibe a causa de caminar cerca de hombres ungidos también, ¿sí? Los que heredan son los hijos. Los hijos heredan la unción de un hombre de Dios. Yo podría hablarle mucho de eso, pero por eso es fundamental que un padre espiritual, que un mentor se invierta, se gaste en sus hijos y deje una herencia bendita a ellos para que ellos puedan continuar la obra a la que les fue llamado, ya que nosotros no somos eternos,
somos personas que hoy estamos y mañana no estamos. Les voy a dar un ejemplo de mentoría que para mí es uno de los grandes ejemplos. En Hechos 18:24 encontramos la vida de un hombre llamado Apolos. Este era un judío natural de Alejandría. Este Apolos tenía características enormes. Era un potencial en las manos de Dios. Era un hombre valiosísimo. Pero dice que primero era un varón elocuente. La elocuencia estaba en él. Segundo, era poderoso en las escrituras. Mire usted qué definiciones. Este había sido instruido en el camino del Señor, porque era elocuente, porque era poderoso en las escrituras. Lo dice el punto tercero, porque había sido instruido en el camino del Señor. La instrucción que el mentor da nos adiestra, nos capacita, nos traslada a excelentes escenarios. Entonces el hombre había sido instruido. Parte del trabajo maravilloso de un mentor es eso. Tristemente en la iglesia no tenemos formación muchas veces. Congregaciones que no saben lo que es un proceso sistemático de formación, de tomar una persona, enseñarle el ABC del Evangelio y atravesarlo por todo un proyecto formativo para que los convierta en verdaderos líderes en la obra de Dios. Véanlo entonces. Recapitulamos: varón elocuente, dígalo conmigo, varón elocuente. Segundo, poderoso en las escrituras. Tercero dice, este había sido instruido en el camino del Señor. Número 4, siendo de espíritu fervoroso. O sea que era toda una riqueza, una dinamita Apolos. Quinto, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Aunque era poderoso en las escrituras, aunque era elocuente, aunque había sido instruido en el camino del Señor, la instrucción que tenía no era profunda. Lo que él conocía lo hacía con diligencia, con excelencia, con mucho poder. Lo poco que conocía lo mostraba en hechos maravillosamente, pero no tenía profundidad. Luego, en el camino, encontramos aquí que comenzó a hablar con denuedo. Está hablando con valor, con audacia. Lo estaba haciendo con mucha valentía. Y nos dice que comenzó hablando así en la sinagoga. Pero, la palabra pero dice mucho. Cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Quién era Aquila y Priscila? Eran compañeros de Pablo. Eran servidores al lado de Pablo en la construcción y elaboración de tiendas. Pero eran mentores de excelencia. Tenían un nivel. Y ellos, cuando escucharon a Apolos, se dieron cuenta que Apolos era un potencial en bruto, que podía ser capturado y enseñado y formado para que fuese un potencial precioso en las manos de Dios. Vean lo que hace el mentor. El mentor es como el cazatalentos. Ven los cazatalentos en la música, en el fútbol. Están por ahí buscando quién tiene ese talento de cantar o de jugar, y lo atraen para formarlo y llevarlo a niveles altos. Entonces Aquila y Priscila escucharon hablar a Apolos y se dieron cuenta que Apolos era un hombre valiosísimo, pero que su conocimiento era limitado. ¿Quiénes eran ellos? Mentores. Es que una iglesia debe proporcionar un camino, una apertura, para que la gente que tiene años de estar en la iglesia no están calentando una silla, sino que están siendo preparados para ser mentores, para que ayuden al pastor en el desarrollo, formación y capacitación de vidas. Esto es el ministerio. Escúchalo, esto es el ministerio. La iglesia no debe
depender de un pastor. Los pastores no somos eternos, hoy estamos y mañana no estamos. Y el punto de la mentoría radica en que la obra de Dios, si nosotros morimos, sigue existiendo a causa de la gente en la que nos hemos invertido, la gente que hemos formado. La obra de Dios no puede venirse abajo, sino mantenerse creciendo, mantenerse caminando y desarrollando, estemos nosotros o no. No debe girar la iglesia alrededor de un pastor, sino de un equipo. Esté el pastor o no esté, la obra debe seguir caminando. Entonces, la iglesia debe tener una multitud de mentores que crean como el pastor, que sientan como él, que hablen como él, que vivan como él vive, para que esos hombres ayuden al pastor a la formación de un ejército. Estamos pensando formar una gran iglesia. ¿Cuántos tienen sueños de tener iglesias fuertes, poderosas, influyentes en una ciudad? Porque sabe, esto es maravilloso, tener una iglesia de influencia. En el pasado a mí me humillaban, pero como yo tenía una iglesia pequeña, yo no podía defenderme. Hoy cualquier gente que me quiera hacer la vida difícil, un periódico, un poderoso más influencia en Honduras, me atacó una vez por los diezmos 15 días. Y yo fui a la televisión y le dije: quiero hablarle hoy al periódico, al diario tal. Y comencé a decirles: miren, ustedes están acostumbrados a denigrar personas, gobernantes, empresarios, gente humilde, pero conmigo se equivocaron. Compartí media hora un mensaje sobrio, sabio y con autoridad. Y les dije: no les tengo miedo. Si ustedes siguen molestando de la manera que lo están haciendo, porque yo sé de parte de quién lo están haciendo, le voy a decir al pueblo cristiano que le devuelva las suscripciones y que no les compre nunca más un periódico, y los vamos a llevar a la quiebra. ¿Se preocuparon? En la noche andaban vendiendo los periódicos y comenzaron a devolverle las suscripciones. Todo el pueblo cristiano se identificó conmigo. Hoy el que quiera tocarnos tiene que pensarlo 1000 veces, porque no somos 4 pelones, somos un ejército como pueblo de Dios. Y eso es valioso. No le podemos temer a nada en este mundo. Tenemos un gran ejército para luchar. Cuando el pastor Evelio estaba en conflicto, le dijimos al presidente del Congreso, al presidente de la República y al presidente de la Corte: si ustedes no arreglan el problema del pastor Evelio, le vamos a repetir una nación y un día en las calles de Honduras. Se asustaron, porque no somos un pequeño grupo, somos una mayoría como iglesia. ¿Dónde nace todo esto? En la formación. Honduras tiene elementos maravillosos como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Somos una riqueza en este país. Si Honduras no ha caído por la iglesia, ni va a caer por la iglesia, se va a mantener de pie. Por eso requerimos la impartición de lo que somos. La impartición. Yo he formado gente y cuando los envío al ministerio les digo: no los quiero de regreso con sus maletas. No se van a hacer al espíritu de la ciudad, van a conquistar la ciudad. Y algo más, yo les enseño a crecer, a desarrollar, a extender las estacas, a levantar iglesias grandes, representativas. Le digo: no quiero palomeras, quiero iglesias fuertes, sólidas. Esa es la formación, el estilo. Cada mentor tiene su estilo y forma a la gente de acuerdo a lo que él es. Imagínense si tenemos una muchedumbre de mentores pensantes, creativos, diligentes, excelentes, que forman con espíritu de excelencia, con espíritu de conquista, de alto nivel. Vamos a tener una generación brillante en la vida de la iglesia. Entonces tomamos el espíritu de Aquila y Priscila. Ven la altura con que habla Apolos, pero dicen: este tiene un conocimiento limitado, es un potencial, es una joya en el reino, pero necesitamos prepararlo más.
exponerle el camino de Dios más excelentemente, y lo tomaron aparte, porque de un verso a otro usted no puede entender cuánto tiempo pasó, pero tuvo que pasar un buen tiempo para que Apolos conociera profundamente el camino de Dios. Pero más adelante encontramos que Aquila y Priscila lo formaron, terminaron de darle los toques para perfeccionar el liderazgo de un hombre. Luego él quiso pasar a Acaya. Ya había sido preparado altamente por Aquila y Priscila, y los hermanos le animaron, le escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Dice de gran provecho, porque el nivel de formación de un hombre de Dios es fundamental para la edificación, para el desarrollo de la iglesia. Yo estaba en Nueva York un día. Hay un pastor que tiene una iglesia pequeñita, salvadoreño, y me dice: me regreso a mi país. ¿Usted tiene algún pastor que pueda enviar de la cosecha aquí y tomar la iglesia? Y le digo: tengo muchos, tengo una fábrica de pastores, pero no le voy a enviar a ninguno. Usted no va a escapar. Dios lo trajo a este país y usted tiene que pararse como hombre. Solo permítame mentalizarlo y enseñarle la visión del ministerio, establecerlo, y usted mismo estará feliz de ver lo que Dios va a hacer. Hoy tiene como 700 a 800 personas. Está pensando en comprar un gran edificio, la más grande iglesia en Nueva York, porque está creciendo locamente. Y le digo ahora: ¿quiere un pastor para que pastoree su iglesia? Jamás le digo, jamás. Entonces el punto está allí. Uno puede servir de inspiración a la vida de la gente y cambiar la mentalidad de un hombre en la expansión, en las manifestaciones de poder. Ya vamos a ver un poco la vida de Jesús como el mentor por excelencia. Pero el verso 28 acerca de Apolos dice: porque con gran vehemencia, dígalo en alta voz, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Eso no lo conocía él, lo prepararon para que refutara públicamente con los judíos de que Jesús era el Cristo. Tuvo que haber hecho un afianzamiento enorme Aquila y Priscila en cuanto al conocimiento y a la preparación en la vida de Apolos. Es lo que hace un mentor. Es lo que hace un mentor. Por 37 años de mi vida ha sido mi trabajo. Yo tengo gente que he enviado al exterior. En Estados Unidos tenemos unas 25 iglesias, y envié hombres. Hace poco se fue un muchacho que él lustraba botas en los centros de prostitución donde yo comencé el ministerio, en la calle. Y ese muchacho tenía a su madre que era inválida. Entonces vi su fidelidad, lo tomé, estuvo toda una vida conmigo. Ahora se fue a pastorear a Los Ángeles, a California. Lo enviamos de la iglesia, una cosa emocionante, porque él estuvo más de 30 años conmigo. Se fue enviado, pero él nunca hubiera sido enviado jamás con la mentalidad que tenía, pero fue formado. Claudia sabe cómo enseñamos guerra espiritual, intercesión, igual que Germán. Hablamos de cosas grandes en el reino, de conquista, de toma de ciudades, de impactar proféticamente a una ciudad. Y esas cosas son fundamentales. Por eso les digo, los mentores varían de acuerdo a su formación, a sus capacidades, a sus dones. Pero Aquila y Priscila sabían cómo poder ayudar, contribuir con la vida de Apolos. Cuán grande llegó a ser Apolos que la iglesia de Corinto luchaba si Pablo o Apolos, porque llegó a ser prominente. Vean ustedes el impacto que surge en un proyecto formativo de un hombre de Dios con sus discípulos. El nivel a que un hombre puede ser llevado a través de la mentoría.
Cuando uno ve a Elías en el proceso y a Eliseo, uno se da cuenta el valor de la mentoría. Me gusta a mí que Eliseo, cuando viene ya toma el manto de Elías, y al llegar al río, el río, él no quería mojarse los pies como Elías, y dijo: ¿dónde está Jehová de los ejércitos, el Dios de Elías? Y él tomó el manto y golpeó las aguas del mismo modo que lo había golpeado Elías. ¿Dónde está el secreto? En enseñarle a los hijos a usar las armas del reino, la riqueza del reino, el poder y la autoridad del reino de Dios. Eso es maravilloso. Yo estaba viniendo de Miami ayer por la tarde y me encontré con un joven. Hola, pastor, hace tiempo no lo estaba viendo, y ya le di el teléfono de los pastores de Tegucigalpa. Yo quiero que te congregues allá porque él está aquí. Y me dijo: pastor, yo lo miré a usted por unos años, después de que usted predicaba cómo liberaba a la gente, echaba fuera demonios, y yo me quedé viendo y miraba con qué autoridad lo hacía. Y un día en Nueva York me tocó la oportunidad de liberar a un hombre, y lo hice sin temores por todo lo que yo había visto y por todo lo que yo había aprendido. Y yo nunca lo senté a él para enseñarle. Él estuvo viendo, observando, porque esto de la mentoría no solo tiene que ver con el maestro, tiene que ver con el alumno. Qué nivel de hambre, deseo de aprendizaje, de conocer lo que aquel tiene, que él quiere tener, que él desea tener. Qué buenísimo es. Así que Eliseo golpeó las aguas del mismo modo. Dígalo: golpeó las aguas del mismo modo. Es maravilloso. Un padre, la palabra padre viene del latín pater, de una raíz que significa progenitor, nutridor, sustentador, y se utiliza del antecesor más cercano. Significa también patriarca. Pero me impresiona más de todo el significado de pater o de padre, que es nutridor. ¿Qué hace un padre sino nutrir emocionalmente, espiritualmente a sus hijos? Y en el mundo espiritual nutrimos a nuestros hijos con la enseñanza, con la formación, con la mentoría, la instrucción, que es tan valiosa para el desarrollo de la obra de Dios. Cuando yo envié a estos muchachos aquí, yo no les dije cómo iniciar en la iglesia. Nunca me senté con ellos para decirles: así van a hacer, y de este ya lo sabían. Habían trabajado conmigo. Aquí vinieron a poner en práctica lo que habían conocido. El poder de la mentoría. Hay gente que sale de institutos bíblicos y no sabe cómo iniciar. Pero la gente que en la vida práctica conoce la mentoría, se vuelven gente maravillosa en el reino. Entonces el padre lo que hace es nutrir, se invierte en sus hijos. El secreto está en que el pastor dedique más tiempo a sus discípulos que a la misma congregación. Invertirse en ellos y ministrarles muchas veces, y poner su mano sobre su cabeza y bendecirlos y declarar proféticamente sobre ellos. Esa es la mentoría. Y va abriendo camino. El día que son enviados, esa gente hará maravillas en el nombre de Cristo Jesús. Le aseguro que harán un trabajo incomparable. Cuando uno ve aquí la mentoría y lo que significa padre, el trabajo más grande es nutrir a nuestros hijos. La relación tiene que ver mucho en la comunión, la impartición del padre. El verso que leímos, o los versos que leímos de Marcos 3:13, dice que antes de que Jesús iniciara el ministerio, subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Esa noche que Jesús estableció, o que llamó a sus discípulos, estuvo toda la noche orando en el secreto del Padre, y luego llamó a los que él quiso, primero para que estuviesen con él. La mentoría es más que impartición de conocimientos, es relación, es comunión cercana del padre con los hijos.
de pasar un buen tiempo modelando con su vida, con su testimonio, con su nivel de autoridad y poder. Que los hijos lo vean como usted predica, cómo se mueve, cómo instruye, cómo echa fuera demonios en el nombre de Cristo Jesús, cómo ora por los enfermos y los enfermos se levantan en el nombre de Cristo y los milagros suceden. Esa es la más grande formación que un padre puede dar a sus hijos. Entonces el mentor ama la comunión. Hay un valor glorioso en la comunión. Jesús dice que los llamó a fin de que estuviesen con Él. Jesús estuvo con multitudes, sanó enfermos, liberó gente de demonios, hizo maravillas. Pero el mejor tiempo de Jesús, escuche, el mejor tiempo de la vida de Jesús fue con los 12. Él tenía 3 años por delante. Esos 3 años establecería una marca en la vida de sus hijos. Eran sus hijos, sus discípulos. Y en 3 años los convirtió en apóstoles. Se trata de la dedicación. Los confrontó, los hizo llorar, los estremeció con la palabra. Estuvo con ellos en las buenas y en las malas. Nunca vio un error que no corrigió, porque ese es el padre. Si un hijo comete un error, usted llama al hijo, lo sienta y le dice: ¿qué está pasando? ¿Qué es eso que yo oigo por allí? ¿Qué son esas actitudes tuyas? Y tiene que hablarle al hijo con verdad y con misericordia para no matarlo, y abrirle una esperanza, una oportunidad de cambio. Y la gente que acepta la confrontación es gente maravillosa para el liderazgo. La gente que no acepta confrontación no sirve para el ministerio. Deben estar dispuestos a ser formados. Jesús confrontó a Pedro una y otra vez, pero aquel bajó la cabeza y aprendió. Jesús llegó a tener enorme confianza con ellos. El mentor da confianza a sus hijos, pero hay una línea que los hijos saben que no pueden traspasar. Es la línea de autoridad. Un mentor se gana el respeto de sus hijos, el amor de sus hijos, pues dedica tiempo especial para ellos, de calidad. Pero otro punto valiosísimo aquí dice que estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ustedes ven que los mantuvo en clase, dedicó mucho tiempo para enseñarles, para hablarles, pero luego los enviaba a predicar. En una de esas, en la gran comisión, Jesús dijo: id y predicad el evangelio del reino, no de una denominación, no de un grupo, el evangelio del reino. Dijo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Los tuvo en clase y los envió a predicar. Vea usted qué ministerio. Y cuando regresaron dijeron: Señor, aún los demonios se los sujetan en tu nombre. ¿Qué harían? ¿Cómo echarían fuera demonios? Como habían visto a Jesús hacerlo. Golpearon el agua del mismo modo. Hay un poder en la impartición y en la instrucción en la vida de la iglesia. Es el más grande poder, la formación de hijos espirituales, de discípulos. La iglesia se multiplica con discípulos, no con gente común. La gente común ve los problemas y se va. La gente común sale a ver cómo está el ambiente, si hay frío,
o hay lluvia y no se mueve. La gente común ni diezma ni ofrenda. El discípulo no le importa las inclemencias del tiempo. Al discípulo hay problemas, él intercede, clama, gime hasta que esto se soluciona. El discípulo ofrenda, diezma, sostiene la iglesia y es fiel en la casa de Dios, porque tiene una formación, tiene categoría. Hay alguien que se ha invertido, que se ha gastado en él. Entonces vemos nosotros aquí algo que es lindo. Jesús los envía a predicar y los envía a sanar enfermos, a resucitar muertos. Le da autoridad, no los envía vacíos, los envía llenos de autoridad. Y eso es lindo. Estuvo un hombre aquí en Honduras enviado por los brujos de varias naciones y lo mandaron para arruinar el ministerio. Entonces un hermano comenzó a hablar con él, que estaba haciendo un trabajo, y le dijo: ¿qué tal? ¿Cómo está? Le dijo: ¿a qué te dedicas? Soy cristiano y trabajo aquí. Le dijo: yo soy brujo y no quiero nada contigo, pero te quiero decir algo. Me enviaron para destruir la cosecha. Tengo 3 años, pero me siento frustrado. Hay algo ahí que no puedo y regreso avergonzado a mi país. Escuche eso. La fuerza que una iglesia puede tener contra las fuerzas del mal. Enseñamos guerra espiritual y le enseñamos a la gente que se forme, que se prepare, que deje de pedir: lléveme en oración, pastor. Ni que fuera taxi, que dijo un hombre, ni que fuera taxi para llevarlos en oración. Porque el cristianismo es dependiente. Oren por mí, ayuden por mí, hagan vigilia por mí mientras duermo, mientras como y mientras la paso bien. No, no, no. Le enseñamos a la gente que el que quiere celeste, que le cueste, que luchen, que peleen, que nadie puede pelear sus batallas más que ellos mismos. Enseñamos eso, a no ser dependientes de los hombres, sino de Cristo. Pero es la categoría que un hombre puede proporcionar a su gente. La calidad de formación, de enseñanza. Por eso la mentoría trasciende. La iglesia se multiplica con discípulos, y ya se lo voy a demostrar bíblicamente. Pero antes, Jesús llamó a ese grupo reducido de discípulos por las siguientes razones. Primero, para tener comunión con ellos. Segundo, para investirlos de poder y de autoridad y enviarlos a predicar. Tercero, para darles poder contra los demonios y enfermedades. Cuarto, para derramar su vida y unción sobre ellos. Quinto, para perfeccionarlos. Sexto, para invertirse en ellos e impartirles dones, talentos, habilidades, gracia. Eso es lo que hizo Jesús. Cada tiempo de comunión Jesús les impartía algo. Les impartía algo. Usted ven que Jesús llevó a Pedro hasta el quebrantamiento, donde todos debemos ser llevados para que Dios rompe el orgullo de nosotros. Lo llevó al quebrantamiento cuando lo negó 3 veces, pero lo vio tiernamente y no lo condenó. Y lo llevó hasta el capítulo 21 de Juan, en la segunda pesca milagrosa, y le dijo: Simón Pedro, ¿me amas más que estos? Al principio le había dicho: claro, mi amor por ti es incomparable, te amo más que todos estos juntos. Pero no, ya quebrantado dijo: Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. La segunda vez y la tercera vez se entristeció Pedro que le dijera, que le preguntara. ¿Y sabe por qué? Porque Pedro había negado 3 veces a Jesús. Jesús quería afirmarlo. Le dijo: confírmame 3 veces que me amas. Y cuando Pedro, creo que bajó su cabeza, triste, porque le preguntó la tercera vez: Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Y ahí terminó su obra. Jesús dijo: producto terminado. Él es el baluarte
que va a defender mi nombre y mi reino en los días venideros. Él está listo para enfrentar la batalla, pero luego lo lleva a investirlo con el Espíritu Santo el día del Pentecostés. Y en el día del Pentecostés no tiembla ni huye. Predica el sermón más poderoso que en su vida imaginó predicar, y 3,000 almas se convierten a Cristo Jesús el Señor. Luego va al pórtico Salomón y ve allí a un postrado en el piso pidiendo ayuda, y le dijo: no tengo plata ni oro que darte, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre que estaba tirado en el piso se levantó y comenzó a cantar y a glorificar a Dios. Allí predicó su segundo sermón y ganó 5,000 personas. Alguien dijo que los hombres del pasado predicaban 2 sermones y ganaban 8,000 personas, y que los hombres del presente predicamos 8,000 sermones y ganamos 2 personas. Tiene que haber una diferencia. ¿De dónde surgió Pedro? Del proceso. No fue fácil. A Jesús lo costó. Fue duro formar a Pedro, porque Pedro era una piedra deformada a la que Jesús tenía que procesar, pero lo convirtió en una columna. Ese es el trabajo del mentor. Yo tengo un pastor en la cosecha que me hizo la vida a cuadritos, me hizo llorar muchas veces. Se hizo del lado de un grupo que no estaba haciendo las cosas bien, y eran pastores. Y yo lo vi con misericordia. Algunas veces quise doblarlo, pero sentí compasión y dije: si él supiera lo que hace, no lo haría. Pero un día yo estoy en ayuno, tirado en el piso, estoy llorando en la oficina, y él llegó y yo escuché el grito de él. Y cuando escuché el grito me asustó. Digo: ¿qué pasa? No, dijo: tengo vergüenza de lo que he sido. He pecado contra Dios y contra su vida. He sido un hombre malo, pero cómo aprecio que usted pudo echarme y no lo hizo. Tuvo misericordia de mí y me ha dejado en el ministerio. Perdóneme, pero con gritos. Y me dijo: yo lo admiro y quiero ser como usted. Allí lo bendije, pero habían pasado varios meses. Porque hay algo que usted tiene que entender también: es la compasión del mentor, la misericordia. Si un hombre de Dios no tiene esa compasión, va a destruir al primero que cometa el primer error. Y los mentores no somos jueces. Somos hombres que amamos a Dios y amamos a la gente que Dios ha puesto bajo nuestra autoridad. Y si alguien falla, lo levantamos y lo restauramos y le damos una segunda oportunidad. Yo he tenido pastores que me fallaron, fracasaron, los llevo, los regreso a San Pedro Sula, les doy otro entrenamiento por algún par de años y luego los envío. Porque la gente necesita oportunidades. No todos van a responder de la misma manera, pero el mentor tiene un corazón. Así que todo el trabajo nuestro es invertirnos sin esperar nada de nadie. De la manera en que Cristo se entregó por nosotros, de esa manera nos entregamos al servicio de los demás. Nos van a salir algunos cabros que tenemos que quebrarle las patitas con misericordia, pero podemos lograr que ellos se salven en el nombre del Señor. El principio más grande de la mentoría está en 1 Corintios 12:14. Y se puede comprender fácilmente el trabajo del mentor. Pablo escribe como un mentor de alto nivel y dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, le dice a los corintios, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Jesús se entregó, se invirtió en los discípulos, pero esos años que estuvo cerca de ellos los marcó. Dejó una huella, una unción, un poder y una autoridad
que era necesaria para que ellos pudieran representarlo tan dignamente como lo hicieron. Y el punto final de Jesús, hablando de Jesús, es que esos hombres iban a representarlo, iban a llevar el evangelio de la manera que él había pedido que se hiciese. Por eso Jesús se invirtió en ellos. Digo, entregó su tiempo a ellos. Esos hombres se volvieron columnas, diligentes, sobresalientes, pero habían tenido un proceso formativo. El excelente mentor se dedicó a ellos y se gastó en ellos para que ellos brillaran con su luz. Entonces el mentor no es egoísta. Yo tengo gente en la iglesia que predica mejor que mí. El problema es que yo soy el pastor. Y tengo empresarios, gente muy fuerte. Le digo, el problema es que no los llamó Dios a ustedes, sino a mí. Ustedes son mis colaboradores, aunque tengan mucha plata. Profesionales que me superan mucho. El problema es que Dios me colocó a mí en el ministerio. Yo soy el mentor de la iglesia y tengo que amar a la gente. Algunas veces será duro, pero tu amor va a doblar a la gente. Tu amor va a perdonarlos. Tu amor va a hacer que los cargues hasta que ellos aprendan. Entonces el mentor gasta su vida formando y llevando a otro nivel a la gente, para que esa gente le contribuya a él en la formación de la manera que ellos fueron formados, y el espíritu de multiplicación venga a las personas que han sido formados. Una vida formada vale 1000 veces más que alguien que no conoce nada. Saben cómo ganar, saben cómo discipular, saben cómo inspirar la vida de otros, porque pasaron por un proceso. De pastores debemos dedicarnos más a ese trabajo. Cuesta y es más lento, pero es el mejor. El otro punto es el discípulo de la iglesia, o el discipulado. Nosotros debemos invertirnos en la gente, preparar sucesores, porque la obra de Dios no tiene que detenerse nunca. Hace unos meses atrás yo le pedí a todos los pastores de la cosecha que me trajeran la persona que iba a sucederlos a ellos después en el momento que ellos dejaran de ser pastores allí. Hay que tener un sucesor. Yo tengo sucesores. Si Dios me permite irme luego, yo tengo quien lleve a cabo la iglesia. No vamos a morir y empezar a ver, y ahora ¿quién podrá defendernos? El Chapulín Colorado no existe y ya está viejo de todas maneras. Necesitamos nosotros tener sucesores, gente que haga igual o mejor las cosas que nosotros, gente que nosotros hemos preparado, que tiene el espíritu nuestro, la pasión nuestra, la formación que hemos dado, para que continúen haciendo el trabajo que nosotros comenzamos a hacer en la obra de Dios. Entonces el otro punto es el discípulo. Discípulo es un alumno, un aprendiz, uno que se sienta a los pies de un maestro. Se requiere de hombres y mujeres que tengan hambre y sed de Dios, sueños y anhelos ministeriales, para sentarse a los pies de un mentor que lo eleve, que lo promueva, que lo forme. Es un honor sentarse a los pies de alguien. Yo anhelé sentarme a los pies de un mentor. Nunca tuve un pastor que se dedicara tiempo conmigo. Por eso yo amo hacer lo que hago. Ahorita queremos formar una generación de misioneros. Ya enviamos uno a Milán, Italia, y otro enviamos a Trieste, Italia, en la frontera con Eslovenia. Ahorita me llevo un grupo de jóvenes a Inglaterra y a Italia para que conozcan las naciones europeas, cómo son tan frías, y preparando el corazón de ellos. Y estamos formando todo un perfil para que ellos puedan ser capacitados, mentoreados, para que se conviertan en misioneros en los próximos 5 y 10 años en toda Europa.
lo que yo no, la oportunidad que yo no tuve, quiero que ellos la tengan. Quiero que ellos vayan donde yo quizás nunca pude ir y que hagan la obra de Dios, porque ese es el reino. Esa es la gran comisión a la que Dios nos llamó. Es la oportunidad linda. Me llamó un pastor de Italia, me dijo: necesito un líder que sepa de grupos familiares, que me ayude y que sea músico. Y le dije: aquí tengo uno, se lo envío. Ya está allá en Milán, Italia. Envié otro de México, de Pachuca, donde tenemos una iglesia en crecimiento. Es ingeniero, se graduó y ya se fue. Eso estamos haciendo. Pero no vamos a enviar neófitos, gente que no sabe nada de Dios. Queremos enviar gente maravillosa. ¿Quién quiere acompañarnos a Inglaterra este año? Septiembre de este año. Quiero llevar un grupo grande a Inglaterra para poder servir allá. If you speak English, it's possible to go to England. Vamos a ir a Inglaterra y vamos a ir a Italia. Y pastores pueden ir a predicar a ciudades allá, porque creemos en eso. Creemos que Europa nos necesita. ¿Es cierto, amados hermanos? Entonces, ¿cómo mentalizar a una gente y decirle que usted puede ser un gran misionero en otra nación? ¿Cómo nos invadieron los americanos? Que Dios bendiga a Norteamérica, porque nos vino a predicar tanto misionero. Ahora es el tiempo del hispano. Yo la pego en la India. Cuando yo llego a un hotel, me dicen los hindúes: "Where are you from?" "From Honduras." No, ¿es posible? Sí, le digo: soy de Honduras. Solo me hace falta ponerme una ruedita que le ponen para verme como hindú. Pero amados, los hispanos somos gente linda. Decimos: gloria a Dios, somos gente maravillosa. Debemos prepararnos. ¿Cuántos sueñan? ¿Cuántos sueñan con Cristo Jesús y con el reino? Yo soy de Jacaleapa, el Paraíso, aquí a 1 hora de Tegucigalpa. Cuando yo era un niño, trabajé en la agricultura y la ganadería. Yo andaba montado en el auto más moderno, en los asnos que tenía mi padre, en burros. Pero ahora vuelo a las grandes alturas, a naciones, otro nivel. Pero la gente que se forma, que se capacita, las puertas se abren para el mundo. Yo nunca he dado una tarjeta para que me inviten. La gente me invita, tengo que decirles: no. Me llamaron de Brasil, dijo: queremos tenerlo 10 días en Brasil, ahorita mientras se desarrolla el evento de fútbol. Le digo: no puedo. Entonces lo queremos en octubre. No puedo. Bueno, venga en noviembre. Así me piden, de naciones. Cuando usted sirve y honra a Dios, las oportunidades le van a venir de naciones. Sin lugar a dudas le van a venir. Pero tenemos que prepararnos. ¿Cuántos quieren prepararse? Dígame la verdad. Entonces necesitamos alumnos que sueñen con eso, que anhelen ser promovidos, levantados por Dios. Miren este punto hermoso de la Biblia. Pablo se sentó a los pies de Gamaliel. Conoció la cultura griega y la hebrea. Por eso Dios lo levantó al nivel donde lo levantó, porque era un hombre preparado. Gamaliel era el más grande doctor de la ley de su tiempo en Israel. Y en el pasado los hombres se sentaban a los pies del maestro. Fue formado, por eso el hombre fue lo que fue. Y lo utilizó Dios de la manera que fue utilizado, porque tenía una formación. No soñemos si no somos formados. Pero si somos formados, prestémonos para que Dios nos promueva. Un punto más, no quiero abusar. Todos los hombres que siguieron a Jesús reconocieron su liderazgo. Por eso le siguieron sin pretextos. Por eso Jesús se invirtió en ellos. Y véalo. Solo le voy a pedir: no inviertan tiempo en rebeldes, ni en gente que no le respeta. Oye, pastor, si no respeta a usted ni no respeta a su familia,
no dedique un minuto de su tiempo en ellos. Pero la gente que respeta la unción de Dios sobre su cabeza, la gente que respeta a su familia y que ama a su familia y le son fieles, inviértase ciegamente en ellos. Eso es valioso. En sus años de ministerio, Jesús esculpió en los corazones de sus hombres, formó hombres de carácter, confrontó sus malas actitudes y los convirtió en verdaderos líderes. Se cuenta esa historia del escultor que lo mandaron a esculpir en una roca muy fuerte, muy grande, desproporcionada, y lo dejaron allí. Meses después terminó la escultura, y cuando quitó el telón, la gente que vio la escultura desproporcionada o la roca y ahora una escultura maravillosa, le preguntaron de inmediato: ¿cómo lo hizo? El hombre dijo rápidamente: la escultura siempre estuvo allí en la roca. Lo único que yo hice fue quitarle los pedazos de piedra que no necesitaba. Entonces, en el proceso, Dios va quitando unos pedazos de piedra que no necesitamos, hasta que se puede ver la gloria de Dios en nosotros. Para eso es el proceso, para formarnos, para adiestrarnos. El discípulo debe tener hambre de ser formado. La iglesia del principio fue una iglesia de discípulos. Aprendieron a Jesús, formaron discípulos y transformaron su mundo a su mundo contemporáneo. Le causaron un impacto, trastornaron al mundo en su tiempo. En Hechos 6:1 dice que había un problema porque los apóstoles están dedicados a atender las mesas de las viudas de los griegos y de los judíos. Y hubo una lucha entre los griegos porque decían: los apóstoles atienden más a las viudas de los judíos que a las nuestras. Pero vino una sabia idea: no es bueno que nosotros estemos dedicados a atender las mesas de las viudas, sino que nos dediquemos a la oración y a la palabra. A la oración y a la palabra. El trabajo de un pastor es la oración y la palabra. ¿Quién atiende a la gente? Bueno, la gente que él forma. Debe contribuir a ayudarle con la gente, con el pueblo, porque las ovejas quisieran quitarle todo el tiempo los problemas matrimoniales, una y otra cita, y el pobre hombre ni tiempo para orar, ni tiempo para estudiar. Y la gente tiene siempre esa forma de querer acaparar al hombre de Dios. El hombre tiene que estar suelto para orar profundamente y para preparar materiales abundantes para formar a su equipo, para invertirse en su equipo. Yo creo que aquí se llega a un punto básico. Los discípulos recibieron una idea del cielo, de Dios, y dijeron: vamos a establecer a 7 diáconos que hagan el trabajo nuestro. ¿Dónde estaban los diáconos? ¿De dónde los traerían? ¿De Egipto? ¿De Capadocia? ¿De Cirene? No, los discípulos estaban allí entre la multitud, la gente que había sido formada, que había sido preparada. Había ahí una riqueza de hombres. Estaba ahí Prócoro, Felipe, Nicanor, Nicolás prosélito de Antioquía. Estaban 7 hombres valiosísimos. Esteban, el primer mártir de la iglesia del principio. Y se requería 3 cualidades solo para ser diáconos. Primero, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio para que no se comieran a las viudas. 3 cualidades. Esa gente era de alto nivel, que había sido preparada por mentores. Por eso se requería que los apóstoles se dedicaran a la oración y a la palabra, y ellos persistirían en el trabajo que Dios les había encomendado. ¿Por qué esta iglesia siguió haciendo discípulos? Porque se dio cuenta que ahí estaba el secreto del crecimiento y de la multiplicación. Usted se puede morir con gente común predicándole todas las noches y le van a demandar hasta que lo van a matar.
Pero usted forma discípulos y va a descansar. Y va a poder dedicarse a lo que Dios lo llamó. Y no tendrá frustraciones, porque esa gente será apasionada para hacer la obra de Cristo Jesús. Usted habrá impartido lo que usted es. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los apóstoles se dedican a la preparación de gente y a la oración, dice que, y lo dice el verso 7 de ese capítulo 6, se lo voy a leer porque es hermoso. Dice el verso 7: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ve que el vocabulario que se usa es: se multiplicaban grandemente, grandemente, grandemente. Había una explosión de discípulos, porque había un proceso formativo de mentores dedicados a eso. Y donde hay abundancia de líderes, habrá abundancia de gente. Los líderes entienden más el concepto de multiplicación y de crecimiento, y son la gente que te va a ayudar a llevar a cabo la obra de Dios más allá de tus propios límites. Es la gente que te va a bendecir y te va a proporcionar paz. Van a llevar a cabo la visión. Se van a realizar ellos, pero te van a realizar a ti, y tú los vas a realizar a ellos. No habrá frustraciones ministeriales ni amargura. Habrá gozo y contentamiento viendo el esfuerzo y el logro de tu trabajo. Hasta los sacerdotes obedecían a la fe, porque veían el Espíritu. Y dice la Biblia que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo los añadía? A través de los discípulos. Porque todos hablaban, testificaban, proclamaban la palabra por donde iban. Había una gloria sobre ellos. Habían sido hechos para eso. Pero hoy tenemos tanta gente muda, que no habla, que no testifica, que le tienen miedo hasta a la suegra. Necesitamos despertar el espíritu de la iglesia y formarlos y apasionarlos y enloquecerlos para Cristo Jesús el Señor. ¿Qué necesitamos? Gastarnos, iglesia, sembrarnos en la gente. La iglesia no se multiplica con miembros comunes, con discípulos, porque estos tienen entrega, compromiso y pasión para hacer la obra de Dios. Compromiso. Yo termino aquí. Cuando Débora gana su victoria contra Javín, exalta algunas tribus por su entrega, por su dedicación. Dice: este luchó en las alturas. Benjamín hizo obra primorosa, se portó como todo un hombre. Esta otra tribu salieron como un solo hombre y lucharon en favor de la obra de Dios. Y luego dice: este se quedó entre las naves, el otro se quedó escuchando el balido de las ovejas. Maldice a Meros, dice el ángel de Jehová, maldice severamente a Meros, porque no acudieron a la batalla en el tiempo de necesidad. Maldijeron ese pueblo, porque vieron la batalla, vieron la lucha, Israel tratando de librarse de la bota de Javín, y ellos como que no pasaba nada, como que no era de ellos, como que eran extraños a la nación. Y el ángel de Dios dice: maldígalos. No tuvieron compromiso. Entonces, ¿qué buscamos con una Grey en la capital de la República de Honduras? Que tenga compromiso con Dios y se formen y lleguen a ser los profetas, los apóstoles, los evangelistas, pastores y maestros de esta y de otras naciones de la tierra. Lindo. Oro esta tarde para que la gracia de Dios venga sobre pastores y líderes, para que fluya el espíritu del mentor, la capacidad de formación, de entrega al ministerio, que fluyan, que se inviertan, que se gasten. Algunas veces cansados pero caminando, cansados pero siguiendo adelante, formando la generación que Dios los llamó a formar. Benditos los hombres que hagan eso, y benditos los discípulos que se abran a Dios y que tengan hambre y sed de Dios para dejar de ser lo que son y convertirse en columnas de la casa del Dios Altísimo.
maravilloso esto. Yo le aseguro que si hacen eso, verán un año y verán una gran diferencia en la iglesia. Un año y verán fluir y florecer la iglesia que Dios ha puesto en sus manos. Una vez más, gástense en ellos, inviértanse en ellos, den lo mejor que Dios les ha dado y compártanlo. No tenga celos nunca del que crece y del que desarrolla. Usted nunca puede estar celoso con sus hijos, ni volverse egoísta, que aprenda más, que camine más, que vaya adelante. Al fin y al cabo son sus hijos. Los bendigo esta tarde. Que el amor de Cristo sea con ustedes y sobre ustedes, y que el Espíritu, el mentor, fluya y la gloria de Dios se mueva en esta capital. Un abrazo. Gracias, pastor. Muchas gracias.